En un curso de milagros se nos enseña que nuestra única función es aceptar la expiación para uno mismo. Nuestra única función es perdonar. Hay un punto que tiene que quedar muy claro, que es: nuestra única función es aprender a perdonar. Nuestra única función es tener la honesta y humilde disposición de aprender a escuchar la voz de Dios, aprender del Espíritu Santo o de Jesús, que cumple la misma función. Simplemente tenemos que aprender a escuchar otra voz que la del ego. Entonces, por eso es que en el curso se nos enseña a primero entender cuánto abarca el ego, qué parte de nuestra mente abarca el ego. El ego no es simplemente creerse superior que alguien más. El ego es la idea de separación, la idea de tú eres tú, yo soy yo, somos seres distintos, y tú eres mejor que yo o tú eres peor que yo, pero somos distintos. Entonces, la idea es primero observar el sistema de pensamiento del ego, también aprender el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y reemplazarlo por el del ego en nuestra mente. Nuestra función es hacernos a un lado y dejar que el Espíritu Santo nos muestre el camino, como dice la lección 155. Esta es nuestra función, es simplemente decir: ya, me guié por mí mismo y no tuve paz. Entonces, ahí tiene que haber otra voz, tiene que haber otra manera, tiene que haber otra manera de pensar en que yo tenga paz. Tiene que haber una manera en que yo pueda vivir esta misma experiencia, esta misma situación, pero en paz. Tiene que haber otra forma de pensar para que pueda yo estar en paz. Cuando uno se cuestiona esto y uno dice: sí, tiene que haberla y la quiero aprender. Es ahí cuando uno empieza a aprender a perdonar, a escuchar al Espíritu Santo, a escuchar la voz de Dios. Y no se escucha como una voz literal, no siempre. Pero la idea es aprender a darnos cuenta de que estuvimos escogiendo al ego y que no nos trajo paz. Perdonarnos por haber escogido al ego. No pasa nada. Simplemente decir: bueno, ya no me sirve el ego. Ahora quiero escuchar la voz de Dios. O sea, cuando tú examinas honestamente el ego, se deshace. Examinas una ilusión, examinas un pensamiento de odio, de rencor, de rechazo, de culpa. Examinas ese pensamiento y dices: bueno, ¿de dónde vino? Quizás es simplemente mi deseo de mantenerme separado de mis hermanos porque tengo miedo de que Dios me castigue porque me separé de Él, porque creo separarme de Él. Jamás ocurrió esa separación. Pero identificados con el ego creímos que nos separamos de Dios, que Dios nos va a venir a castigar. Entonces tenemos que proyectar esta culpa en nuestros hermanos. Cuando nos damos cuenta, examinamos honestamente por qué queremos escoger al Espíritu Santo, o sea, por qué queremos escoger al ego, luego se deshace la ilusión, se deshace el pensamiento de odio, de rencor, de culpa, porque ya no tiene ninguna función, ya no tiene ningún propósito, ya no tiene sentido para nosotros. Antes tenía sentido el ego y por eso lo escogíamos, tenía sentido el sufrir, porque éramos víctimas, deseábamos ser víctimas. Esto es el ego, el deseo de estar separado, de ser culpable, de demostrar que pude separarme de Dios y ahora Dios me va a castigar por lograr separarme de Él y ser yo solo, autónomo, separado. Yo me creé a mí mismo. Esto nos dice el ego. Y lo cierto es que Dios nos creó y nos creó uno con Él, perfectos, santos, inocentes y a salvo de todo en su inmenso amor. Esto es lo que tenemos que aprender del Espíritu Santo, pero primero tenemos que aprender a ver las ilusiones, a darnos cuenta: estoy escogiendo la locura, la demencia, el desquicio, estoy escogiendo una alucinación y no me doy cuenta y lo veo como algo muy normal, cuando me doy cuenta que no es normal odiar, no es normal tener rencor, no es normal tener culpa. Y cuando me doy cuenta que tampoco es un pecado odiar, tener rencor y tener culpa, no es un pecado, pero tampoco es normal. Simplemente digo: bueno, hasta aquí no me trajo paz. Y no ha pasado nada, o sea, sin apuro, sin mucho movimiento. Simplemente decir: bueno, no me sirvió, escojo la voz de Dios. Eso es todo. Tenemos tanto miedo a escoger la voz de Dios porque nos aferramos a nuestro odio, a nuestro sufrimiento, a nuestro victimismo. Nos aferramos a que hay un culpable allá afuera y que nosotros tenemos que ser la víctima porque muy en lo profundo nos creemos ser muy culpables y no soportamos esa culpabilidad y buscamos que haya otro más malo que nosotros allá afuera para decir: mira, Dios, él sí que es malo, no me castigues a mí. Este es un pensamiento inconsciente.
Cuando lo hacemos consciente nos damos cuenta, sí, estábamos pensando así y no tiene ningún sentido, es una total locura. Es algo estúpido, ridículo, es algo que eh, si lo analizamos honestamente pierde sentido y cae por su propio peso. O sea, el observar una ilusión, el observar un pensamiento de odio y darte cuenta que ya no ocupa ninguna función en tu mente y que nunca la tuvo, que no tiene sentido, hace que se desaparezca, se desvanezca el odio y por ende la culpa inconsciente, que el odio es simplemente proyecto mi culpa en otro y ahora veo la culpabilidad en otra persona y me produce odio, rencor. Pero muy en el fondo ese odio lo tengo hacia mí, solo que ahora me estoy engañando y creyendo que está afuera. Esto es examinar el ego y escoger la voz de Dios. Cuando estamos sufriendo, estamos escogiendo al ego. Ahora, quiero que quede muy claro, siempre que estamos sufriendo, estamos escogiendo voluntariamente al ego. En esto no hay excepciones. Si creemos que hay una excepción es porque tenemos miedo de observar, miedo de examinar la mente, miedo de ir hacia adentro. Porque creemos que somos nosotros culpables, pero esto es inconsciente. En realidad, como dice Ken Wapnick, el escoger al ego es consciente, solo que lo escogemos tan rápido que nos engañamos a nosotros mismos creyendo que lo estamos haciendo inconsciente. Escogemos al ego porque queremos, deseamos el ego. Esto no nos hace pecadores, no nos hace culpables, pero tenemos que mirar nuestro deseo al ego, porque mientras no se mire ese deseo por el ego, jamás vamos a darnos cuenta de que tenemos otra opción, que es el Espíritu Santo, que es la voz de la paz, del amor, la unidad. Cuando yo me doy cuenta, sí, estoy escogiendo al ego, estoy sufriendo porque quiero sufrir. Y esto nos aterroriza. Si te dice, estás sufriendo porque quieres sufrir, y uno dice, pero no, si el mundo está en contra mío, mira todo lo que me han hecho, ¿cómo no voy a sufrir? Y el Espíritu Santo te dice, tranquilo, no eres culpable, no se te está culpando, simplemente se te está diciendo, tú eres responsable de lo que escoges, o escoges sufrir o escoges la paz, o escoges odiar y tener rencor ante el mundo y tus hermanos, o escoges perdonarle y ver la verdad en ellos, la inocencia. No es fácil hacer esta elección, en realidad sí lo es, pero tenemos tanto miedo a la paz de Dios que creemos que es difícil escoger el perdón. Primero uno dice, no, no quiero perdonar, y tengo rencor y la otra persona me hizo mucho daño. Y nos encerramos ahí. Luego decimos, tengo mucho rencor, pero quiero liberarlo y quiero perdonar. Pero me cuesta. Cuando uno cree que le está costando perdonar, es porque en verdad uno no quiere perdonar. El hecho de desear perdonar, ya estás perdonando. Eso es. El hecho de que tú realmente de todo corazón desees mirar la inocencia de tu hermano para así poder mirar la tuya, eso es perdón. Eso es escoger la voz de Dios. Eso es ser honesto. Esto es ser honesto con uno mismo. Cuando yo me doy cuenta de que creo que me está costando es porque yo estoy poniendo resistencia, porque en verdad, muy en lo profundo, no quiero perdonar. Insisto, esto no me hace malo, me hace loco. Cuando me doy cuenta de mi locura, de mi resistencia a perdonar y logro perdonar, y perdonar es no hacer nada, perdonar es simplemente decir, bueno, me guié con mi ego y ya no quiero escuchar al ego, quiero escuchar otra voz, la voz del amor, la voz de Dios, la voz de la paz. Quiero aprender honestamente a escuchar al Espíritu Santo. Esto es perdonar, es rendirse y decir, bueno, yo no sé, pero en mí tiene que haber una voz que sí sepa y yo le quiero seguir.